Hallo zusammen, hola, bienvenidos a un nuevo video en Alemán con Janine. Hoy veremos un tema de gramática que es el imperativo. El imperativo, en alemán Imperativ, se usa para dar órdenes, para hacer exhortaciones, etc. Yo le llamo la regla de oro en alemán, que el verbo va en segundo lugar en una oración. Sin embargo, en el imperativo, el verbo va en primer lugar, tal como si haríamos una pregunta. Ahora quizás te preguntas, bueno, pero si en ambos casos el verbo va en primer lugar, ¿cómo se diferencia si es una pregunta o una orden, o sea, el imperativo? Bueno, muy fácil. Con una pregunta tendríamos un signo de interrogación al final de la oración. Con el imperativo tenemos un signo de exclamación al final de la oración. Y a la hora de hablar, claro, no vemos ni signo de interrogación ni de exclamación, pero claro, el tono de voz nos hace saber si se trata de una pregunta o de una orden. Vamos a ver solamente 3 personas, que sería el ir, el vosotros, el sí, usted, o sea, de forma formal, y el du, tú. Porque claro, no usaríamos ni el él, ella, ellos, etcétera, porque tenemos que hablarle siempre directamente a alguien. Por eso, normalmente las 3 personas el ir que se usa en imperativo es súper sencillo. Sí, tienes que conjugar el verbo tal como lo harías normalmente también con ir. Aquí tienes unos ejemplos en el lado derecho. Kommt, arbeitet, fotografiert, etc. Entonces no cambia nada, solamente que empiezas con el verbo y no dices ir. O sea, si fuera una oración normal, empezarías con ir y después kommt. O si fuese una pregunta, kommt ir, pero tendría el ir ahí. Sin embargo, en imperativo no se pone el ir. Lo mismo pasa con el sí, con el usted. También hay que conjugarlo tal como siempre y empezamos con el verbo, pero el sí se usa, sí se dice o se escribe, no puede faltar. El du lo tenemos que mirar más de cerca, porque aquí no solamente podemos simplemente conjugar el verbo, no, hay unas cuantas reglas. El du es el más complicado en el imperativo, entonces vamos a ver. Primero tenemos verbos sin cambio de vocal, o sea, verbos regulares, totalmente regulares. Ok, aquí simplemente usamos la raíz del verbo, que sería normalmente quitando la en que está al final del verbo. Por ejemplo, que viene de kommen, o mach, que viene de machen, koch, que viene de kochen, o sea, usamos simplemente la raíz. Verbos cuya raíz termina los verbos en que terminan en iren, hay que añadir una e a la raíz. Verbos con cambio de vocal sabemos que tienen un cambio de vocal no con el ich ni con el wir, pero con du sí tienen un cambio de vocal. Por ejemplo, el verbo lesen es ich lese, normal, pero después es du liest. O sea, de la I cambió a IE. Entonces necesitamos usar la raíz, pero ya con su cambio de vocal. Los verbos separables también hay que separarlos en imperativo. Por ejemplo, sería anrufen, llamar por teléfono,
ruf, y ahí decimos todo lo que vamos a decir y el an va al final de la oración. Bien, y por último tenemos el verbo sein y el verbo haben. Esos son especiales, también con sí o con ir. Eso hay que mirarlo un poco mejor y memorizarlo. Beispiele, ejemplos. Spiel das Lied nochmal. Toca la canción de nuevo. Macht eure Hausaufgaben. Hagan sus deberes. Essen Sie mehr Gemüse. Coma más verduras. Komm schnell nach Hause. Ven rápido a casa. Holt die Katze vom Tierarzt ab. Aquí tenemos un verbo separable. Abholen, vemos el hold y al final el ab. Recoged al gato del veterinario. Y stellen Sie die Gläser auf den Tisch. Ponga las copas sobre la mesa. Bien, y ahora vamos a ver qué tal te va con algunos ejercicios. Aquí tenemos el verbo organisieren. ¿Te recuerdas qué hay que hacer cuando un verbo termina en iren? Vamos a ver ahora cómo formarías esta oración. Con du, con ir y con sí, den Ausflug. Ausflug es excursión. Super, muy bien. Organisiere den Ausflug, organisiert den Ausflug y organisieren Sie den Ausflug. El verbo lesen, leer. ¿Cómo dirías lee el texto? Con du, con ir y con sí. Sehr gut. Lies den Text. Lest den Text. Lesen Sie den Text. El verbo anrufen. Cuidado, anrufen se separa. O sea, el an va al final. ¿Cómo dirías esta oración? Llama al jefe. Ruft den Chef an. Ruft den Chef an. Rufen Sie den Chef an. Aquí usaremos el verbo Angst haben, tener miedo. No tengas miedo. ¿Cómo dirías eso en alemán? Hab keine Angst. Habt keine Angst. Haben Sie keine Angst. Bien, vamos a ver el verbo sein, o sea, ser valiente. ¿Cómo dirías eso en alemán? Sei mutig im Leben. Sé valiente en la vida. Seid mutig im Leben. Seien Sie mutig im Leben. Entspannungstipps, consejos para relajarte. Nimm dir ein paar Tage frei. Tómate un par de días libres. Geh mit deiner Frau ins Restaurant. Ve al restaurante con tu esposa. Iss eine leckere Nachspeise. Cómete un rico postre. Spiel mit deinen Freunden Fußball. Juega fútbol con tus amigos. Trink einen Kaffee mit deinen Freundinnen. Tómate un café con tus amigas. Kauf dir etwas Schönes. Cómprate algo bonito.
Lade deine Freunde ein. Invita a tus amigos. Schlaf ein bisschen mehr. Duerme un poquito más. Vergiss deine Probleme. Olvida tus problemas. Vamos a echar otro vistazo a las reglas. Wiederholung der Regeln. Recordamos que en el imperativo no podemos usar la regla de oro en alemán, o sea, de poner el verbo en segundo lugar. No, empezamos con el verbo en primer lugar. El pronombre du y el pronombre ir no se usa. El sí, o sea, el usted, sí hay que usarlo. El ir y el sí se conjugan como siempre, o sea, tal como tú conjugarías un verbo normalmente, así mismo lo usas en imperativo para ir y para sí. Sin embargo, el tú es más especial. Con verbos regulares se usa la raíz del verbo solamente, como aquí, komm, mach, koch, spiel. Pero los verbos sein y haben hay que memorizarlos porque con todos los pronombres, o sea, con el du, el ir y el sí, son un poco especiales. Bien, y si quieres saberlo todavía mejor, vamos a ver ahora todas las reglas del imperativo. El pronombre du es especial. Si tenemos un verbo que en su forma de infinitivo no tiene diéresis. Diéresis son esos puntitos encima de la A, o encima de la U. Entonces, si en infinitivo no tenemos eso, pues en imperativo tampoco lo tendremos. Vamos a ver, por ejemplo, el verbo fahren, si lo conjugamos normalmente sí tiene diéresis en segunda y tercera persona singular, o sea, con du y el sí es. Sin embargo, usándolo en imperativo no lo va a tener. O sea, no podemos decir fair, no, vamos a decir solamente fahr. La otra regla es que tal como lo hacemos con la D y con la T, o sea, si un verbo termina en D o en T, hay que añadir una E a la raíz con el pronombre du. Entonces lo mismo pasa si un verbo termina en M o en N. Añadimos una E. Pero con los verbos que terminan en M o N no siempre se puede añadir una E. Vamos a ver esto. Si antes de la M o de la N hay una M, N, R, L o H, entonces no podemos poner una E. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, atmen termina en M. Por ejemplo, atmen significa respirar. Atmen, la raíz de atmen termina en M. Y antes de la M tenemos una T. O sea, aquí no hay problema, tenemos que añadir una E. El verbo zeichnen, dibujar, termina, o sea, la raíz del verbo termina en N. Pero antes de la N tenemos una CH. En ese caso, también podemos añadir una E. Sin embargo, el verbo schwimmen termina en M, o sea, la raíz del verbo. Y antes de esa M hay otra M. Y por eso aquí no podemos añadir E. Lo mismo sucede con lernen. Tenemos el verbo lernen, cuyo raíz termina en N, pero antes de la N tenemos una R.
y por tener esa R, pues no podemos añadir una E. Esas son las excepciones en el caso con el pronombre du y con los verbos que terminan en M y N. Ya ven que es un poco complicado. No se preocupen, por favor. En realidad no es tan grave si ponen una E más o una E menos. Entonces ese no sería un error muy grave, diría yo al principio cuando uno está aprendiendo. Sin embargo, fíjense en cosas como decir siempre el pronombre sí, pero no decir el pronombre tú o ir. Eso suena muy mal, por ejemplo. Bien, y esto ha sido todo en cuanto al imperativo. Espero que el video te haya gustado y que te ha sido de ayuda para entender bien el tema. Si tienes alguna sugerencia sobre qué tema yo podría hacer un video, me lo puedes escribir en los comentarios, y también si me quieres escribir una oración sobre consejos de relajarse, tal como lo has visto en el video, la puedes escribir en los comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a darle un like, a suscribirte y no se te olvida activar la campanita para no perderte el próximo video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Te deseo mucho éxito con tus estudios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones y ¡tschüss!